está ahí, que nos saca todas las dudas de nuestra cabeza, y queremos hablar con él. Él es el doctor Mega, Andrés Mega, psiquiatra. Hola, Doc, ¿cómo va? Buenas noches, María, buenas noches, Mariano, Román, ¿cómo están? Hola, doctor. Muchas gracias, Doc. Bien, bien, todo bien, muchas gracias. Doc, bueno, vamos a hablar de el post-trauma, y lo que pasa con la pandemia, en qué situación estamos. Sabemos que hay un estrés postraumático. ¿Vamos a empezar con eso? Por supuesto, vos sabés que a nivel internacional se está prestando cada vez más atención a todas las consecuencias psíquicas que está produciendo esta pandemia, con lo que ha significado los métodos de aislamiento, es decir, los sistemas de cuarentena, las restricciones y, por supuesto, todos los afectados, todas las personas que han pasado y han podido recuperarse por el COVID, y fundamentalmente todas las secuelas psíquicas que han dejado los fallecidos en todas partes del mundo. Una de las cosas tremendas que ha dejado paralelamente el tema de la pandemia está reflejado, es tan importante que fue reflejado en la revista The Economist, una revista muy importante inglesa que en general habla de política y de economía, pero le dedicó el último número que recibí a como unas 20 páginas a hablar de la influencia del COVID en las demencias. Es decir, todos los pacientes que tenían problemas cognitivos en el mundo, cómo la pandemia y el aislamiento ha profundizado y agravado esas patologías en distintas regiones, y el problema que están teniendo en Japón en estos momentos los japoneses, porque tienen la expectativa de vida más alta del mundo, pero no hay cuidadores. El impacto es que no hay gente que cuide a las personas que tienen problemas cognitivos, cuyos problemas han sido agravados por la pandemia y el aislamiento. Y una de las cosas que están haciendo... Sí, tremendo. Y unas cosas que están haciendo en Canadá como una idea, porque no hay soluciones para los cuadros de Alzheimer profundo, avanzado, los cuadros demenciales que están incapacitados en las casas, es que para evitar las internaciones, y si la persona en Canadá, los familiares están cuidando a ese paciente, con tal de que no lo internen, porque la internación la va a pagar el Estado en Canadá, entonces pasan para sostener al cuidador. ¿Y qué hacen? Pasan por la casa y le dicen, le traen un kit de belleza, por ejemplo, para la mujer que está cuidando a su mamá, como un regalo que le hace el Estado para alentarla y para darle energía para que siga cuidando a ese pariente. O viene y le trae un voucher para salir a cenar y para ir al teatro o al cine, con tal de alentarla también para que siga cuidando a ese familiar. Es decir, todo un sistema que trata de evitar la internación, que es el último paso en estos cuadros que se están profundizando, ¿sí? Claro. Ahora, doctor, yo lo que me pregunto, recién lo hablábamos con el doctor Leo Cáceres, ¿no? De esta sensación de que nunca se termina. Yo sé que hasta que venga una vacuna vamos a tener que convivir con este virus. Sabemos todo lo que está pasando. Ahora, el tema es que todo lo que se dijo no sucedió, iba a haber un pico, cada vez hay más casos, el pico nunca llega, la gente está cansada, bueno, la economía también ni hablar, pero bueno, estamos hablando de la salud. Digo, ¿por qué nunca estamos preparados para estas cosas cuando se sabe tanto, doctor, y cuando tenemos médicos maravillosos? ¿Y por qué no se implementan medidas más efectivas para cuidarnos, no solamente desde el punto de vista de la salud, que sabemos que ahora están preocupados porque pueden colapsar los lugares, sino desde el punto de vista psicológico, algo tan importante? Lo que vos decís es correcto, María, y el planteo es que en distintos lados no se midió, no solamente acá, sino en el exterior también, no se midieron las consecuencias psicológicas que está produciendo y que va a producir todavía el tema de la pandemia. Y por eso el tema de hoy en cuanto a hablar de lo postraumático. Vos sabés que siguiendo las publicaciones, están diciendo y aseverando en distintos lados del mundo que ningún hecho después del impacto de la Segunda Guerra Mundial produjo en todo el mundo tantas afecciones psíquicas como el COVID, digamos, como esta epidemia. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial
no hubo ningún hecho que al mismo tiempo, en distintas regiones del mundo, afectara mentalmente a tanta gente como esto que está pasando ahora. Entonces, tiene que cambiar un giro, tanto acá en el país como en el resto del mundo, la percepción de cómo cuidamos mentalmente a la población, y por eso la charla de hoy en lo que se refiere a lo postraumático. ¿Por qué? Porque el elemento de lo postraumático, que a veces se menciona mucho en el ámbito de tribunales, especialmente cuando hay un choque o un accidente, una desgracia, es el impacto psicológico generalmente relacionado con la muerte de otros o la posibilidad de la propia muerte, que deja una impronta psicológica tan importante que el paciente queda como vibrando negativamente, obviamente, durante mucho tiempo, y empiezan a aparecer una cantidad de síntomas que son de fácil reconocimiento, como por ejemplo el recuerdo permanente de un hecho ocurrido, esto sacado del DSM-4 del que habláramos el otro día, el manual internacional que usamos los psiquiatras, la recurrencia de sueños permanente en forma de pesadillas, la sensación de lo que ocurrió está volviendo a ocurrir todo el tiempo, el recuerdo del incidente cuando aparecen cosas indirectas, por ejemplo, cuando fue el corralito y yo tuve una paciente que quedó con todos su indemnización que recién había puesto en el banco, retenida por el corralito, y quedó sin nada por efecto de ese corralito que produjo tanto daño psicológico en la población. Ver la letra, una letra que significaba, que era el símbolo de ese banco que no existe más, generaba que se pusiera a llorar automáticamente, por ejemplo. Ay, qué loco, ¿no? Y, por supuesto, respuestas fisiológicas cuando hay cualquier situación que parezca o que simbolice el acontecimiento traumático, es decir, sudoración, crisis de palpitación, dolor en el pecho intenso, falta de aire, etcétera, etcétera. Son respuestas que no tienen una correlación orgánica, sino que lo psicológico produce una respuesta tan intensa que pareciera que el paciente está teniendo algo clínico, y entonces corren a una guardia clínica donde le dicen, no, usted no tiene nada, usted lo que tiene es esto que le ha ocurrido, ¿no? Y entonces aparecen afectaciones en la vida de todos los días, como que esta persona empieza a tener un deterioro en lo social, en lo laboral, en lo interpersonal, y todo producto del estrés postraumático, ¿no? ¿Qué casos como... ¿Y tiene solución, doctor, esto? Por supuesto, todo eso tiene solución, pero primero hay que reconocerlo, digamos, es decir, primero aceptar que uno tiene esta condición, que hay una intensa relación con lo que a uno le ocurrió, y entonces hay tratamientos tanto psicoterapéuticos como su combinación con elementos y tratamientos psicofarmacológicos que son muy exitosos en estos casos. Pero ¿qué pasa? Como decíamos el otro día, hablando contigo y con Mariano, solamente el 20% del total de pacientes que tienen estos problemas lo reconocen como tal. Dicen, yo no estoy loco, a mí esto no me pasa, no estoy para ir a un psiquiatra, y todo ese tipo de cosas, cuando precisamente es el profesional psiquiatra con experiencia el que tiene que atender este problema y no agotar recursos y otros y tiempo en tomar simplemente ansiolíticos cuando el problema es de otra naturaleza y debe ser abordado de otra naturaleza, ¿sí? Claro, y sobre todo lo que hablamos el otro día, ¿no? Que en estos momentos uno recurre a el ansiolítico porque no puede dormir, o el antidepresivo porque no puede, o sea, lo que siempre aconsejamos, Doc, y que vos nos decís, es vayan a un médico que sepa, que les dé la dosis correcta para la persona correcta y para la patología correcta, o para el síntoma, ¿no? Hay un punto que vos dijiste muy bien recién, y que tiene que ver con la desesperanza, y con esta sensación de fatiga al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado acá y qué pasa en el exterior? Porque no solamente nos pasa a nosotros. La gente se cansó. La población en general pensó, especialmente los más jóvenes, bueno, esto a mí no me va a pasar, mecanismos de negación, o esto ya va a pasar rápidamente y no tengo que tomar una actitud
de cuidado especial, etcétera, etcétera. O sea, todos mecanismos que lo único que van a producir, como dijo el colega anterior, es la replicación del virus. Es decir, como cualquier virus, los virus se hacen una fiesta, vamos a decirlo así, simpáticamente con nosotros cuando nosotros nos movemos más. Y un indicador que lo están pasando por todos los medios es el movimiento de los celulares según la onda y cómo la gente se está moviendo más cuando está con sus celulares y la onda de portabilidad. Desde una meseta que había en los meses de más cuidado, ahora todo el mundo se ha despreocupado y bueno, distintas partes de la ciudad y el conurbano lo están mostrando. Esto no ayuda, digamos. Creo que hay que seguir tomando, dado los números que estamos teniendo, creo que hay que seguir tomando las prevenciones del caso. Es duro, es difícil, está el tema del agotamiento, absolutamente comprensible, pero también el cuidado es esencial en estas etapas. Sí, absolutamente. Hay una pregunta, Doc, la tiene Mariano. ¿Cómo no? Doctor, ¿cómo le va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, nos llega una pregunta a nuestro Instagram, el Instagram de nuestro programa, que es @mariaconvos, y es de Gonzalo-223, que nos dice: ¿a qué se debe la mala fama de los psiquiatras? Te mandan a un traumatólogo, vas enseguida. Hasta un psicólogo vas enseguida. Pero cuando te dicen de psiquiatra, te lo tomás como una ofensa. Bueno, Gonzalo, y para el público en general, hay un mito y hay un nivel de prejuicio importante respecto a la enfermedad mental. Eso es fundamental entenderlo. Y los mitos, de la misma manera que uno dice, como sandía con vino y me puedo morir, por ejemplo, bueno, hay que desterrarlos mediante la educación y mostrar que el psiquiatra es un profesional de la salud más, un médico preparado con una capacitación de muchos años que puede entender y puede decodificar y entender los signos y síntomas que están presentes. Y solamente el psiquiatra en muchos de los casos y no cualquier otro especialista. Lo demás son mitos populares, supersticiones y otras cosas que la buena educación o la adecuada adecuación de la gente debería desterrar. Pero bueno, llevará un tiempo entender Pero porque además yo pienso... Sí. Adelante. No, perdón, Doc, que yo creo que mucha gente a veces se avergüenza o puede tener como vos decías, cierto prejuicio respecto de decir que va al psiquiatra. Pero la verdad es que cuando uno se pone a hablar en la intimidad con algunas personas, sobre todo en esta época, y en el ritmo de vida, ¿no? A como vivimos, más allá de la pandemia, la gente vive ansiosa, nerviosa, con estados de depresión, y la verdad que es común a muchísima gente, hay mucha gente que consulta a los psiquiatras, y de verdad me parece que no hay que tener vergüenza, esto no implica que uno esté totalmente loco, o que, y de hecho, a ver, tampoco esto es algo, lo que quiero decir es consultar al médico, y a lo mejor con alguna medicación uno puede tener una vida muchísimo mejor. Una cosa que ha modificado drásticamente la cara de las enfermedades mentales como se conocían en el pasado ha sido, como estaba señalando, el aporte de la psicofarmacología combinada con psicoterapia. Cuando uno habla del mejor tratamiento que uno querría recibir para la salud mental de uno, no hay nada que tenga mayor evidencia en el mundo, y hablamos de evidencia de aquello que ha resultado ser exitoso y está documentado científicamente. Es decir, no hay con qué darle, vamos a decir, a nivel de la demostración científica de que sí sirve, es combinar un tratamiento que toque la parte psicológica de la persona enferma junto con todos esos principios farmacológicos que serán necesarios para recuperarla, puestos en la mano del especialista adecuado. Entonces, esos puntos y la demostración de miles de casos que los psiquiatras tratamos y recuperamos y mejoramos en nuestros pacientes y logramos que recuperen sus vidas, sus trabajos, sus familias y todo lo que hacen en lo social, eso es importante tenerlo en cuenta y dejar el prejuicio de lado. Sí, es importante. Mariano.
¿Estás por ahí? Acá Bueno. estoy. Sí, Marian. ¿Tenés un mensajito para el doctor? Sí, dame un segundito que se me acaba de cerrar todo, ¿eh? Ahí está. Bueno, no te preocupes. Doc, Sí. no, estábamos hablando del tema de los psicofármacos y del estrés postraumático. A ver, viene una vacuna, estamos todos mejor, empezamos a tener una nueva vida. Hay como uno puede retroceder sobre sus pasos, quiero decir, más allá de los efectos que haya tenido durante la pandemia, puede volver a tener una vida normal. O sea, si alguien tiene un síntoma y dice, bueno, yo ahora estoy con ataques de pánico, es absolutamente reversible esto, ¿no? Una cosa que nos distingue a los seres humanos respecto a otros eslabones en la escala biológica es nuestra capacidad de adaptación. Por eso hemos sobrevivido a todas las épocas y a todos los males, y obviamente sobreviviremos también a esta pandemia. Y esta capacidad de adaptación es una capacidad plástica que tiene nuestro cerebro en cuanto a poder verificar todos los datos de la realidad y tomar las medidas necesarias para poder sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino generar un entorno adecuado para la vida cotidiana. La pandemia exigió tomar una cantidad de medidas de cuidado, de protección de uno mismo y de los que uno quiere y del prójimo en general, que cumplidas nos están asegurando un paso razonable de éxito en lo que nos está pasando. Pero el desadaptarnos, que sería la actitud contraria, nos lleva a una situación de fracaso. Por eso lo único que nos resta frente a esto es la adaptación, y posiblemente hasta que salga la vacuna va a haber que convivir con el virus. Esto es lo que yo repito cotidianamente. ¿Esto qué quiere decir? Que durante un tiempo, aunque sea molesta, ciertas costumbres sociales, ciertas actitudes van a tener que esperar todavía un poco más hasta poder desarrollarse en plenitud, como era en la época de prepandemia. Digamos, cambiar nuestro plan de vacaciones, si lo teníamos en una determinada dirección, cambiarlo en uno que sea más cuidadoso, vamos a decirlo así, cambiar en lo que se refiere a nuestros vínculos interpersonales, nuestro ámbito laboral. Esto es lo que nos ha permitido sobrevivir desde que la civilización es civilización hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque nos da las herramientas necesarias para sostener nuestra salud física y psíquica, que es fundamental. Durante mucho tiempo en esta pandemia fue muy curioso ver determinadas personas que decían que lo importante era lo epidemiológico, lo infectológico, y no le daban bolilla, vamos a decir, apunte a lo que significaba el tema de la salud mental. Y ahora se están dando cuenta, un poquito tarde, que el tema de la salud mental va de la mano. Somos una sola persona que está integrada por una parte biológica y una parte psíquica, y no se puede negar ninguna de las dos. Ni somos todos psique, porque tenemos una parte biológica que hay que atender, ni somos todo organismo biológico, pues los aspectos psicológicos rigen nuestras conductas, y esas conductas nos pueden llevar a cualquier dirección, depende cómo la utilicemos. Absolutamente. Ahora Mariano tiene un mensaje, pero yo quería hacer un comentario breve que tiene que ver con lo que es la resiliencia, ¿no? Que es un poco lo que el doctor está diciendo, ¿no? Bueno, empezar a volver o superar por lo menos una situación muy difícil y poder transformarla y volver a la vida un poco más normal. Hoy estaba leyendo y viendo un documental sobre lo que tenía que ver con el Holocausto, y uno ve que hay, yo sé que ha sido una de las situaciones más extremas y horrorosas de este mundo, pero hay personas que han sobrevivido y hoy cuentan lo que les ha pasado, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo pueden vivir y cómo pudieron armarse para tener una vida a pesar del dolor y de lo que eso implica y de la tragedia de haber perdido familias, y continúan en esta vida hasta contando su experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno ve que el ser humano puede adaptarse a esa situación, Doc? Correcto. Con respecto a esos impactos, es bueno comentar lo que acaba de decir el colega respecto a lo que es el síndrome de terapia intensiva y la gente que ha pasado por terapia intensiva.
Cualquiera que ha pasado por una situación así se da cuenta que hay luz las 24 horas, que hay ruido las 24 horas, que uno tiene que tratar de dormir. Yo he pasado por una terapia extensiva alguna vez, que uno no sabe si es de día, de noche, pierde conciencia del momento del día que hay, y por supuesto no ve a la familia y ve cosas que pasan en la terapia intensiva, como asistencia de urgencia de alguien que se muere muy cerca físicamente de uno. Entonces, lógicamente que una experiencia de ese tipo límite desestructura hasta el más pintado. Y por eso, el colega, y coincido 100%, es que también un pasaje por situaciones de atención crítica, como el área de terapia intensiva, deja también secuelas psicológicas de las cuales hay que readaptarse y vivir. Y uno de los elementos que me ha tocado vivir también muy de cerca ha sido examinar a víctimas de las secuelas de Cromañón, por ejemplo, lo que ha significado sobrevivir, y la culpa al accidente cuando murieron amigos o familiares muy cercanos, y la culpa que sienten los sobrevivientes cuando pasan un estrés postraumático de esa naturaleza, porque se sienten culpables de haber sobrevivido ellos y no haber podido salvar a los amigos o familiares que fallecieron. Y como dato Pero curioso, se puede, ahí está el doctor Mega para decirnos que se puede. Hay un mensajito, Doc. Sí, cómo no. Bueno, nos escribe Marcos de Quilmes, y Marcos hace referencia a los síndromes de abstinencia, ¿sí? Nos habla de que tiene mucha abstinencia y quiere saber si es grave o tranquila, cómo puede darse cuenta él mismo. Bueno, el hecho que esté llamando y que esté haciendo mención a eso es que se está dando cuenta que tiene un problema y que necesita ayuda. Y por supuesto, el síndrome de abstinencia es una mezcla de elementos fisiológicos y psicológicos, ambos dos, sumamente torturantes para la persona que lo padece, que consisten en el intento de deshabituación de un determinado principio farmacológico, sea drogas benzodiazepínicas o de uso habitual, o drogas de abuso, como podrían ser cocaína, marihuana o drogas sintéticas. Entonces, esto requiere un tratamiento con el médico psiquiatra especialista, como decimos siempre, con un acompañamiento psicoterapéutico por parte de este profesional y con un apoyo farmacológico que lo ayude a poder vivir sin esto. Porque Doctor, ¿hay lugares donde la gente puede ir aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde puede recurrir sin que le sea tan oneroso, por ejemplo? Porque a lo mejor alguien puede pedir una consulta con alguien que especialmente, etcétera, etcétera. Pero hay lugares donde, por ejemplo, cualquiera de nuestros oyentes tiene algún problema con estas características y puede ir si no tiene tanto dinero como para pagarlo, porque por ahí se encuentra una situación complicada. Claro, por supuesto. El lugar por excelencia que recomiendo que se consulte vía internet es la CEDRONAR, digamos, la Secretaría de Drogadependencia y Lucha contra el Narcotráfico, a la cual tiene la lista de todos los prestadores que hay en el país, en distintas regiones, donde hay comunidades terapéuticas, casas de medio camino, lugares de tratamiento especializado gratuito, fundaciones, etcétera, etcétera, la cual pueden consultar perfectamente. Y el lugar por excelencia a nivel de institución pública en la Ciudad de Buenos Aires es el ahora llamado Hospital Laura Bonaparte, en la calle Combate los Pozos, el ex Cenarezo, ¿sí? Son dos lugares de colegas muy queridos, muy especializados y que tienen una gran experiencia en el tratamiento de todo lo relacionado con drogas de abuso, drogas de dependencias, etcétera, etcétera. Así que esos a título gratuito y pueden darle una orientación perfecta para el problema que están teniendo. Perfecto, estamos hablando con el doctor Andrés Mega, él es psiquiatra, y tenemos otra pregunta, Doc. Sí, cómo no. Otra pregunta que nos llega a través de nuestro Instagram, dice: soy Graciela de Lanús, pregunta para el doctor Mega, ¿hay alguna medicación psiquiatra que me deje expuesta al COVID-19? Muy bueno el programa, muy buena la charla.
Bien, Graciela, no hay una medicación psiquiátrica específica que pueda afectarle específicamente si usted está en manos de un profesional de la psiquiatría. Lo que sí es muy importante, porque se habla mucho de qué medicaciones podrían afectarle a pacientes o qué problemas podrían hacerlo especialmente sensible a un paciente al tema del COVID. Y lo he dicho anteriormente y lo reforzó el colega que estuvo antes que yo en el programa, es básico que la población determine sus niveles de vitamina D. Esto lo vengo comentando desde el mismo mes de marzo, porque ha sido lo que tiene más evidencia a nivel internacional. Vitamina D para todo el mundo, y uno no le da mucha bolilla a la vitamina D hasta que empezó esto, y está documentado a nivel internacional que la deficiencia o la presencia de vitamina D es clave como vulnerabilidad o no frente al COVID. ¿Dónde está la vitamina? Qué buen dato, Doc. Claro, qué ¿dónde buen está dato. la vitamina? Pero la mayoría de la gente no le presta atención. Lo mismo que lo que nos decía Leo también. Exacto, ¿no? la mayoría de la gente no le presta vitamina D, y especialmente las mujeres no le prestan atención a la vitamina D. Y la vitamina D, a partir de los 50 años, en la mujer específicamente, es preventiva de osteopenia y osteoporosis. ¿Sí? Es decir, yo soy psiquiatra, pero soy médico también. Entonces, y un tema fundamental es, para una buena calidad de vida, que los huesos estén en buenas condiciones. Y para que los huesos estén en buenas condiciones, decía el colega, hay que tomar sol, perfecto, y esto está claro, pero también hay que asegurarse que en la dieta haya adecuada vitamina D. Y no me voy a poner en contra de la gente cultora del veganismo y demás, pero las dietas veganas tienen poca vitamina D. ¿Y dónde está la vitamina D? Lamento informarle, para los que no les gusta la carne roja, que está en la vitamina D, está en la carne roja, especialmente. ¿Sí? Y está en los huevos y está en los lácteos. Entonces, si uno hace una dieta balanceada, no tendría que preocuparse, salvo hacerse una determinación de la vitamina D y quedarse tranquilo que los niveles están normales. Pero si la vitamina D está por debajo de los valores normales, es necesario que tengan un suplemento de vitamina D, ya sea en la dieta o tomando, como decía el colega, tomando un suplemento una vez por mes durante 3-4 meses para regularizar estos valores. Se demostró internacionalmente que la presencia de la vitamina D es fundamental como preventivo del coronavirus. ¿Y por qué se vio? Europa, el norte de Europa no tiene sol, por lo cual todos los europeos del norte saben que van a tener poco sol y tienen obligatoriamente en sus dietas que agregar vitamina D y a veces tomar vitamina D medicinal, vamos a decirlo así. El sur de Europa, que tiene mucho sol, descuida el concepto de la vitamina D. ¿Cuáles son los números internacionales? ¿Dónde hubo más muertos y afectados por el coronavirus? España, Italia, ¿sí? Esos países del sur que no le prestaron atención a la vitamina D. ¿Cuáles fueron los países que estuvieron más protegidos frente a la irrupción del virus? Los países del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia. ¿Por qué? Porque toman regularmente vitamina D. Entonces, lo que podemos hacer es, démosle a la vitamina D de la forma que la gente prefiera. Doc, es un fenómeno. Muchísimas gracias. El Instagram del doctor es @andres.mega, @andres.mega, porque sé que están ustedes del otro lado y seguramente le quieren hacer una consulta. Abrazo fuerte, Doc, hasta la semana que... No, en breve nos vemos, ¿no? ¿Cuándo nos vemos? Sí, el próximo martes. Muy bien, muchas gracias. Pásenla muy bien y gracias y excelente programa para todos. Bueno, un beso grande.